Ahora sí, podemos pasar a describir un poquito el proyecto. Mariana lo va a describir y yo voy a mostrar un poco el cuaderno para que lo puedan mirar. Recuerden que ya está disponible en el ABC, continuamos estudiando, y esta es una propuesta que desarrollamos para la unidad pedagógica de cuarto y quinto año 2020-2021. Bueno, acá, como decíamos, decidimos no arrancar por la conquista, sino arrancar por los pueblos del noroeste argentino, los llamados diaguitas, esta diversidad de pueblos que comparten muchos rasgos de sus culturas y de su base económica, pero que son pueblos independientes entre sí, que solo se alían en determinadas circunstancias frente a enemigos en común. Ya esto es potencialmente contraargumentador, de que hay pueblos indígenas que pelean entre sí, ¿no? Esta idea de que todos los indios están juntos y se enfrentan a los españoles empieza acá como a resquebrajarse. En principio, entonces, se trata de una presentación de los pueblos diaguitas, por qué tienen este nombre común, quiénes son, por qué pelean entre sí, cómo es el ambiente, cómo se organizan para aprovechar los recursos, ¿no? Allí hay una escena de la guerra, que es interesante, sobre todo para ver que es indígenas contra indígenas, ¿no? Eso también cuesta verlo, porque en el esquema, digamos, ya se espera otra imagen. Decía de los ambientes y cómo estos pueblos transforman esos recursos, cómo organizan distintas obras para contar con tierras de cultivo, para contar con agua que es escasa, ¿no? Y todo esto está, además de un mapa, está como presentado en gráficos que para algunos chicos pueden ser más claros que los textos, o uno y otro yendo y viniendo del texto al gráfico y del gráfico al texto puede entenderse este corte de perfil que es un poco raro, puede resultar, y tal vez necesite un poco más de que lo retome el maestro en la presencialidad, pero en principio este cuaderno está dirigido a los chicos, por eso hay cosas que no pusimos, porque pensamos que no era para que los chicos las leyeran solos. Aquí sí, este gráfico creo que es un poco más claro para mostrar cómo se aterraza la ladera de la montaña para contar con tierras de cultivo y también para construir casas. Entonces la idea es conocer bastante estos pueblos. Allí esta es una obra para el riego. Conocer bastante estos pueblos para entender sus respuestas frente a la invasión incaica primero y a la invasión española después. Hay mucha descripción densa, con mucho cuerpo, sobre la agricultura de montaña, y para presentar esa agricultura de montaña utilizamos este calendario agrícola, que son las ilustraciones de Guamán Poma de Ayala, que si bien están hechas para mostrar la agricultura inca, en cuanto a la agricultura, los diaguitas tienen un sistema similar al de los incas, con lo cual nos sirvió utilizar esta fuente. Tampoco es que haya muchas fuentes sobre estos temas, y mucho menos imágenes, así que bueno, estas resultaban ser particularmente interesantes, sobre todo porque tienen una cantidad de textos que explican lo que se puede ver en cada uno de esos meses de tareas agrícolas, la división sexual del trabajo, las herramientas, las distintas producciones en los distintos meses del año, cómo lograban estos pueblos tener alimentos y recursos disponibles todo el año para sostener un crecimiento demográfico, valga la redundancia, sostenido a lo largo del tiempo, en esta agricultura tan eficiente, ¿no? Después de presentar esta agricultura de montaña, hicimos como una pequeña reflexión sobre cómo sabemos cómo eran los diaguitas y cómo organizaban su producción y su vida, haciendo referencia a esto de un conocimiento construido por quienes,
construido por historiadores y antropólogos, por la arqueología y por la etnografía, para ir conociendo distintos aspectos y algunos conocidos con mayor o menor certeza, que eso también da idea de cómo es este conocimiento social. La dificultad, por supuesto, de que las resistencias frente al español fueron relatadas solo por el español, o solo nos llegaron los relatos españoles de la resistencia. Tenemos un texto de los diaguitas que se unen para luchar contra dos imperios, primero contra el Inca y más tarde contra el Imperio Español, y finalmente, por supuesto, para desplegar la resistencia, las guerras de resistencia, estos 130 años durante los cuales los diaguitas mantuvieron la independencia con más y limitaron las prestaciones a las que estaban obligados, muchas veces desconociéndolas, retirándose a sus territorios. Es decir, que sostuvieron su ideal de no someterse a esta unidad supraétnica, primero el Inca y más tarde los españoles. Finalmente, este cuaderno incluye una parte de la resistencia de estos pueblos en la actualidad. Si bien hay muchos casos, que hace poquito fueron noticia también en Amaicha del Valle, nosotros utilizamos el caso de la comunidad de San Miguel de los Colorados, San Miguel de Colorados, los coloradeños, que son los que explotan la sal y que reivindican la propiedad de ese recurso y que sostienen esa reivindicación a lo largo del tiempo, y que para nosotros era una forma más y concreta y encarnada de decir que los aborígenes no son cosas del pasado y su resistencia tampoco, también mostrando algo de las respuestas a esa resistencia y a esos reclamos, viendo qué pasa con las leyes vigentes, el problema de los distintos tipos de propiedad, lo que dice la Constitución Nacional. En ese sentido nos permitió este caso, está puesto sobre todo para sacar a estos pueblos de una mirada esquemática que los coloca en un pasado separado por completo del presente. Ese es el cuadernillo que, como les decíamos, ese cuaderno que está colgado en el ABC, los cuadernos de Continuemos Estudiando para cuarto y quinto grado. Bueno, presentados esos contenidos, esos ejes de contenidos que definimos para el trabajo, para el desarrollo de esta temática, que como verán está centrado en algunas cuestiones, podrían haber sido otras. Siempre esa construcción de contenidos es como particular a cada proyecto que se realiza. Teniendo en cuenta el contexto en el cual lo produjimos, ¿sí? Y sus efectos en la escolaridad, ¿sí? Esta pandemia que estamos atravesando, y pensando en este cuaderno impreso, que seguramente en algún momento podríamos anticipar que no iba a contar con el apoyo del maestro y que no todo esto se podría realizar en la escuela, o gran parte no. Desarrollamos una mirada sobre esta temática que hace énfasis más en un relato de la vida de los pueblos diaguitas, con un relato, como decía Mariana, denso, que intenta mostrar toda la diversidad de estos pueblos, su organización, su producción económica y un despliegue en una temporalidad a largo plazo para pensarlos en estas diferentes circunstancias que queríamos señalar para focalizar en la cuestión de las resistencias. No elegimos, por esto que estamos mencionando, hacer foco en la construcción de explicaciones, que es algo ya bien propio, ¿no?, de la enseñanza de las ciencias sociales en el segundo ciclo, pero que en estas circunstancias
queda más en la posibilidad, no tiene un desarrollo fuerte en el cuaderno, ¿sí? Sí hay descripciones explicativas, establecimiento de relaciones entre ese ambiente que estas poblaciones domesticaron, sus características físicas y toda la transformación. Todas esas cuestiones implican tejer un montón de relaciones entre aspectos diversos que tienen su complejidad, pero no buscamos, por ejemplo, en el caso de las resistencias, desarrollar una explicación acerca de cómo lograron resistir 130 años, cómo explicamos determinados momentos de alzamiento, de rebelión, de derrotas. Toda esa cuestión no la pusimos de relieve como una construcción de explicación compleja, sino que más bien elegimos desplegar un relato por estas razones que les estábamos comentando. Respecto de los materiales, ¿sí? Ustedes habrán visto que hay mucho texto, ¿sí? Esto tiene que ver con esas descripciones ricas, detalladas y con la necesidad de desplegar un contenido para transmitirlo, ¿sí? Cuantos más sintéticos, más achicados son los textos, por ahí pensando que eso resuelve su complejidad, se tornan a veces más difíciles para los chicos porque no tienen modo de reponer lo que el texto no dice, ¿sí? A veces con el afán de simplificar el texto se hace más chiquitito y deja de comunicar cosas que los alumnos que se están acercando por primera vez a esas temáticas no tienen desde dónde reponer. Esa es un poco la razón de ese tipo de textos que proponemos. En la medida de lo posible incorporamos textos de autores, ¿sí? Entonces hay varios textos de antropólogos sobre todo, ¿sí? Que escribieron para chicos, Boixados y Palermo. Hay también un texto de Ana María Lorandi, que es una pionera en el estudio de la resistencia y sobre todo en el caso de los valles calchaquíes, que es el que ponemos, el que hacemos foco en este material. Y en esos casos buscamos, además de meternos en lo que esos autores nos revelan acerca de estas sociedades, en las propuestas que les hacemos a los chicos buscamos también que empiecen a reconocer en esos textos las marcas de ese autor, su posicionamiento en relación con los hechos que está transmitiendo, con las cuestiones que están desarrollando. Estos aspectos son centrales para esa dimensión de los contenidos que Mariana comentaba en un principio, que también abordamos con los estudiantes en formación, que es qué tipo de conocimiento es el conocimiento social. Buscamos de esta manera que los chicos no piensen que la historia es lo que pasó efectivamente, ¿sí? Sino que la historia es una reconstrucción hecha en determinado momento y desde determinadas perspectivas. No desde una posición relativista, por supuesto, pero sí de reconocer que la historia no es una ventana al pasado, que es una reconstrucción y que esa reconstrucción se realiza desde perspectivas particulares. Esto es un eje central de trabajo con los chicos que intentamos desplegarlos en algunas de las propuestas de análisis de los materiales. Como decía Mariana, no incorporamos acá fuentes primarias de actores de la época porque tenemos varias recogidas que son muy interesantes, pero que para este material que sabemos que no está garantizado su tratamiento en el aula, son de gran complejidad para ver a través de lo que los españoles cuentan en informes, en cartas de tal gobernador que cuenta lo que le está costando dominar, en términos un poco más encarnados, lo dice el gobernador, las dificultades que encuentra para dominar a estos pueblos. Nosotros buscamos con esas fuentes que a través del relato de los invasores, los chicos comiencen a aproximarse a los procesos de resistencia. Bueno, esto nos pareció inalcanzable si no se hace en el ámbito de la escuela y con mucha
intervención docente, entonces en este caso no hay fuentes de época, sí están las imágenes que vimos antes, como decía Mariana, en este caso son de Guamán Poma, y en este caso también se trae a ese autor de esos grabados, y entonces se cuenta, ahí sí tenemos la perspectiva de la reconstrucción de la agricultura, una versión de la agricultura indígena por un actor social de la época, ¿sí? Que recoge la mirada de su pueblo acerca de esas actividades productivas. Tenemos croquis, tenemos mapas, las imágenes que eran difíciles de encontrar para esta propuesta porque hay muy buenas imágenes en propuestas editoriales que seguramente conocerán sobre pueblos originarios, pero no podíamos incorporar al material por cuestiones de derechos, entonces fue ahí que recurrimos a estos grabados de Guamán Poma como estrategias para brindar en el material para los alumnos una diversidad de registros de los contenidos que queríamos comunicar que les ayuden a reconstruir estos contenidos. En las propuestas, en lo que les proponemos a los chicos hacer con estos materiales, o sea, el material va desplegando los contenidos y hay propuestas de actividad, de escritura. Esas propuestas tienen el foco en que los chicos, en potenciar, en generar condiciones para una interacción con esas fuentes. Por ejemplo, este texto plantea tales cuestiones, léelo para ver qué dice Miguel Ángel Palermo acerca de las aldeas. O sea, buscamos anticipar algunas cuestiones que les permitan a los chicos aproximarse a la lectura desde un propósito personal, y buscamos el resto de las actividades, lo que buscan es que vuelvan potenciar la interacción con esas fuentes, con el texto, con la imagen, con los grabados, con el croquis, con los mapas. Sabemos que no basta una primera mirada para construir conocimientos y que entonces hay que volver, hay que repensar, hay que volver a leer el texto para pensar algunas cuestiones, hay que volver a ver la imagen después de que leí este texto y entonces saber ahora cómo lo pienso. Sí, hay mucha propuesta de revisar, de reencontrarse, de pensar por qué el autor piensa tal cuestión así, o por qué Guamán Poma habrá representado de esta manera tal situación, ¿sí? Que busca que se instalen los chicos a pensar en esta sociedad, que se la puedan representar para poder conocerla, ¿sí? Es una representación, que se imaginen a esos actores sociales, que es una imaginación en base a esas fuentes, ¿sí? Trabajadas. Y buscamos también instancias de escritura, de producción bastante abierta, donde los chicos puedan volcar ahí lo que están pensando acerca de aquello que les estamos proponiendo. Para ir cerrando algunas ideas, el recorte que construimos, el despliegue de estos pueblos de hábitats a lo largo de estos diferentes tiempos históricos, el despliegue de diversos ejes de esta sociedad, sus aspectos económicos, el ambiente en el que vivían, su organización social, su enfrentamiento a dos invasores. Buscamos desplegar diversos aspectos de esta sociedad que queremos que los chicos conozcan, y buscamos y desarrollamos una propuesta que se extiende en un tiempo que nos parece que son todas condiciones necesarias para que los chicos puedan durante un tiempo X ponerse a pensar, estar pensando sobre unos determinados contenidos, analizando desde distintas fuentes, desde distintos registros y en diferentes aspectos una misma sociedad. Pensamos que esas son condiciones que pueden favorecer este involucramiento de los chicos, que consideramos una condición esencial para que produzcan conocimientos, ¿sí? Que esa historia que reconstruyen sea desde una relación como de interioridad con el saber, ¿sí?
de poder representarse esas situaciones, identificarse con determinados aspectos de los actores que están conociendo, distanciarse con la perspectiva de un autor y discutirlo, ¿sí? Asumir una posición de producción del conocimiento que los coloque adentro, ¿sí? De esa historia que se está contando, que están reconstruyendo. Sostener una propuesta en el tiempo también es un modo de trabajar y desplegarla en diferentes aspectos y con diferentes tipos de propuestas y materiales. También es una forma de afrontar el trabajo con la diversidad, ¿sí? Pensamos que diferentes chicos pueden entrarle al tema por diferentes aspectos, en distintas circunstancias, luego de determinadas condiciones que los ponen en otro lugar para entender, para interesarse, para interactuar con los materiales y producir conocimiento. Volviendo al eje de la problematización, por ahí queríamos decir, para dar lugar al cerrar algunas ideas y dar lugar al diálogo, que como por ahí es visible en esta presentación, este proyecto coloca en un lugar central a la lectura y a la escritura, y en un lugar que discute bastante el lugar tradicional, la forma de concebir la lectura en la enseñanza usual, mucho más centrada en la identificación de información y en su reproducción. También busca que la escritura sea un instrumento de producción, de conocimiento de los chicos y no de reproducción de la información, una instancia para pensar por sí mismos y por escrito en aquello que les estamos proponiendo analizar. Y finalmente queríamos mencionar que esta propuesta, esto por ahí sí no se deduce de la presentación, simplemente lo enunciamos. Esta idea, este proyecto plantea otro modo de trabajar con las ideas de los alumnos, de los estudiantes, que viene a discutir una costumbre didáctica súper recontra reinstalada en la enseñanza de las ciencias sociales, que es la exploración inicial de los conocimientos previos de los chicos. Esta forma de iniciar los proyectos de enseñanza sobre lo que piensan sobre, que a veces además queda luego desgajada del desarrollo de los contenidos. Entonces se presenta como una exploración inicial, a veces pertinente, o sea, no estamos diciendo que nunca se puede comenzar dialogando desde las ideas de los chicos, pero a veces si es un tema totalmente desconocido, les estamos pidiendo que den sus ideas sobre cosas que no conocen, y eso nos representa para nosotros varios problemas, varias cuestiones que podríamos discutir, pero además lo que consideramos esencial para que los chicos puedan producir conocimientos es tejer todo el tiempo relaciones entre los objetos que les estamos proponiendo analizar y sus ideas. ¿Sí? Lo que necesitamos es que conocer desde dónde están interpretando las informaciones del texto, del grabado, del croquis, cómo los están interpretando. No tienen otra forma de hacerlo que desde sus marcos asimiladores, seguramente con desajustes, ¿sí? Porque les estamos presentando un objeto nuevo y tenemos el desafío de, a partir de esas producciones que realizan, ayudarlos a avanzar. Entonces, todo el tiempo la propuesta va a estar interpelando a los chicos, pidiéndoles que se representen. Tengo como una ambulancia en los oídos. Lo saco un rato. ¿Se me escucha? ¿O no? Bueno, pues lo vuelvo a poner. Esperen, Perdonen, pero era una ambulancia en las orejas. Bueno, simplemente decir que este modo de pensar el trabajo con los marcos asimiladores de los chicos viene a discutir
bastante una idea que pensamos que es muy necesario problematizar en la formación docente inicial y continua, porque está muy instalada y hay bastante producción disponible para poder pensar qué buscamos con esas propuestas, qué cuestiones podemos discutir, ¿sí? A qué conducen y qué otros modos hay de trabajar con los marcos asimiladores de los chicos que puedan ayudarlos a avanzar en su reconstrucción de los conocimientos. Sobre estos dos últimos aspectos, la lectura y la escritura en la construcción de conocimiento social histórico y sobre el trabajo con las ideas de los alumnos, hay mucha bibliografía que proviene de investigaciones didácticas y que entonces tenemos a la mano para poner a la discusión con los estudiantes, y nos parece que son cuestiones interesantes para conocer y para problematizar la enseñanza usual de las ciencias sociales.